WhatsApp tiene muchas funciones que han agregado las últimas actualizaciones. Aquí está absolutamente todo lo nuevo. Primero que nada, el video pasado mencioné varias cosas que todavía no estaban disponibles, pero ya están todas estas. Así que aprovechen poder escribir texto mientras mandas documentos. Ya le puedes atar un mensaje a un PDF que mandes por WhatsApp. Y también ya está mandar 100 fotos. Ya está disponible para todos. Esto a mí me ahorra muchísimo tiempo. Antes solo podías mandar 30 fotos a la vez, ahora se puede 100. También las notas de voz en los estados de WhatsApp ya está para todos. Y también las opciones de foto y video en la cámara. Ya todos tenemos las dos pestañas, lo deberían de ver, para poder cambiar fácilmente entre foto y video. Y otra cosa importante es que ya en grupos, cuando te sales, no va a aparecer a nadie más del grupo. Solamente se van a enterar los administradores que te saliste del grupo. Esto también lo tenían unos y otros no. Ya está para todos. Y algo súper emocionante, ya se agregó la habilidad de poder tener el mismo WhatsApp en múltiples teléfonos. Quería mostrarles cómo se hace. Ahorita solamente funciona agregar tu WhatsApp a un Android si tienes un iPhone. Aún no se puede de iPhone a iPhone, pero funciona rápido y sencillo. Y me encanta que ahora puedo tener dos teléfonos, un Android y un iPhone, los dos con el mismo WhatsApp, y se actualizan al mismo tiempo y todo. Yo que siempre ando probando teléfonos, esto es una maravilla. Entonces ya puedo tener la misma cuenta de WhatsApp en mi computadora, en mi iPhone, en mi Android, y todo se actualiza y no tengo problemas de nada. Ahora, vámonos a las cosas nuevas que ya están disponibles hoy. Ahorita, cuando tú escribes ciertas palabras, el icono de stickers cambia. Por ejemplo, si pones en el texto feliz, cambia el icono para señalarte que hay stickers relacionadas con la palabra feliz. O si pones, por ejemplo, triste, pasa lo mismo. Está muy cool esto. Y ahora hay un nuevo pincel específicamente para pixelear una imagen. Antes estaba súper escondida esta función. Si tienes algo de información sensible o te quieres divertir un poquito editando una imagen antes de mandarla, aquí tienes la opción fácil para poder censurarla. Funciona súper bien y me encantó esta actualización. También, ya que estamos aquí, ahora puedes mandar la misma imagen a más personas dándole clic en el nombre. Antes tenías que seleccionar a todos los contactos a los cuales querías mandar la foto antes de escoger la foto, pero ahora puedes agregar personas después de escoger la foto, que está bastante útil. Y WhatsApp para Windows ahora puede generar enlaces para organizar videollamadas. Tiene un soporte de hasta 8 personas. Le mandas el link a todos tus compañeros como si fuera un Zoom y tienes la videollamada. Si trabajas en Windows y utilizas WhatsApp, creo que esto les va a ayudar muchísimo. Y en tabletas Android ahora puedes usar WhatsApp en una vista dividida para mejor multitasking. Y la última versión de WhatsApp para Android ya viene con los 21 nuevos emojis en caso de que tu Android no tenía los emojis nuevos, los mismos que salieron con iOS 16.4. Ya están dentro de WhatsApp y funciona cool. Y para la gente que todavía no veía las fotos de perfil de las personas en un grupo, ahora sí ya está disponible para todos. Ahora, hay muchas otras cosas nuevas, pero estas próximas están en Rollout. Rollout significa que lo están probando en ciertas cuentas, pero todavía no está habilitado para todos. Puede que tengas alguna de estas y puede que no. Yo, por ejemplo, tengo varias, pero otras no. Una es la herramienta de creación de stickers. A mí todavía no me funciona y me da mucho coraje porque ya lo quiero, pero ya había mucha gente que lo puede utilizar. Es simplemente arrastrar una imagen recortada de la galería de fotos en iPhone y poder colocarlo en un chat de WhatsApp. Esta función debería de pedirte si quieres hacer una sticker o lo quieres mandar como una imagen, y automáticamente si le picas sticker lo manda y lo guarda como una sticker en tu WhatsApp. Se me hace increíble y la manera más rápida de hacer stickers. Te ahorra un montón de tiempo, pero yo todavía no lo tengo habilitado. Chequen a ver si lo tienen ustedes. WhatsApp está rediseñando la pestaña del estado para incluir boletines informativos con información sobre actualizaciones y notificaciones importantes. También la habilidad de poder publicar historias de WhatsApp al mismo tiempo en Facebook. Yo creo que esto lo va a utilizar más que nada las empresas, los que utilizan WhatsApp Business, para poder publicar historias en WhatsApp y al mismo tiempo en Facebook. Y enviar archivos de 2 GB de tamaño también está en Rollout. Mucha gente ya lo tiene
tiene, pero no todos, poder mandar archivos más pesados es súper útil, especialmente mandando videos. Ya no los tienes que cortar antes de mandarlos. Tener transferencias de 2 GB es lo mejor que le ha pasado a WhatsApp en mucho tiempo. Hay también una nueva administración de grupos para aprobar nuevos miembros. Ahora, cuando alguien quiere entrar a un grupo a través de una liga, un administrador del grupo le tiene que otorgar el acceso para poder entrar. Esto también, en cuanto a seguridad y privacidad, se me hace excelente. Y lo deberían de ver muy pronto si es que no lo tienen activado ahorita. También lo que deberían de ver muy pronto en iPhone es la habilidad de poder extraer texto de imágenes dentro de WhatsApp, así como lo haces con iOS 16, que detecta la imagen, pero con imágenes dentro de WhatsApp. Mucha gente ya lo tiene, pero hay muchos como yo que todavía no. Y también hay un nuevo editor de texto para la herramienta de dibujo dentro de WhatsApp. Si agregas muchos textos a tus fotos, vas a disfrutar mucho estas mejoras y poder tener más flexibilidad con los textos. Y otra función nueva, cuando buscas a un contacto, ahora en los resultados te dice los grupos que tienen en común. Esto está también súper básico, pero se me hizo súper útil y ya lo quiero tener. También ahora podrás hacer encuestas con una sola opción, y WhatsApp lanzó un chat oficial donde los usuarios van a poder recibir información, actualizaciones, avisos importantes y más. Ya hay personas en iOS y Android que han recibido mensajes de este chat oficial de WhatsApp, que tiene una insignia verde para que sepas que es legítima. Y después tenemos funciones que están en beta, pero aún no salen para nadie. Esto solamente está en beta y hay cosas bien interesantes, como silenciar llamadas de spam automáticamente y silenciar números de llamadas desconocidos. Así ya podrás marcar tu territorio para que nadie te esté interrumpiendo con números extraños. También WhatsApp está trabajando en grupos que se expiran, una herramienta adicional para poder ahorrar espacio y no dejar grupos viejos completamente abandonados. Yo todavía tengo grupos de cuando estaba en prepa hace más de 10 años que ahí siguen gastando espacio. Entonces, poder tener una fecha de expiración se me hace excelente. Creas un grupo, el grupo se va a explotar en un año, pase lo que pase. También están trabajando para crear comunidades en WhatsApp Business, que sé que es algo que los que utilizan WhatsApp Business van a aprovechar bastante. Y también ahora hay actualizaciones para mejorar toda la experiencia de comunidades en ambas apps, porque yo todavía no veo a alguien que aproveche muy bien la función de comunidades en WhatsApp. Y probablemente lo más importante de todo es la habilidad de poder editar mensajes. Así es, no borrar mensajes, sino editarlos. Vas a tener un tiempo limitado y se va a ver que lo editaste, pero por fin podremos editar mensajes de WhatsApp en vez de borrarlo y mandarlo otra vez. También está en beta la función de fijar un mensaje en un chat y tenerlo siempre visible en la parte de arriba, una habilidad que también estoy seguro que muchos van a poder aprovechar, esperemos muy pronto. También están trabajando en 14 diferentes duraciones para los mensajes que desaparecen, entonces tendremos más flexibilidad sobre eso pronto si es que quieres mandar mensajes que se desaparecen. Y lo más nuevo que se encontró en el beta fue referencia en el código para videomensajes, así como mandar un voice note rápido, pero poder mandar un videito solamente presionando un botón, más o menos como funciona en Telegram. Se me hace bastante divertido y útil. Entonces muy pronto pudiéramos estar mandando videos cortos en vez de estar mandando notas de voz. Y si no has visto mi video de trucos para WhatsApp en 2023, hay muchas joyas, te lo dejo por aquí arriba, está muy bueno. Gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos muy pronto. Peace.